Torre de control. Onda Under. Juan José Santos, curador de la muestra Under Resistencia Cultural en el Trolley y Matucana 19, sigue la onda inmersiva en los testimonios del Under chileno de los 80. A veces sumergiéndonos en datos y anécdotas desconocidas, y otras subiéndonos a la cresta de la ola junto a sus icónicos protagonistas. Bienvenidas, bienvenidos a Onda Under, este programa que conduce quien nos habla, Juanjo Santos, curador de la exposición Under, Resistencia Cultural en el Trolley Matucana 19, que estará en el Museo Nacional de Bellas Artes hasta el próximo 24 de diciembre. Y hoy tenemos el lujo y el honor de tener a Arturo Duclos. Muchas gracias, Arturo, por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Juanjo, por la invitación. Espero ser de utilidad para el programa. Seguro que sí. Estamos aquí rememorando, recordando todo lo que hicisteis en Trolley en Matucana 19. Y en relación a esto, la primera pregunta que te quiero hacer es si tú ya conocías el Trolley, conociste el Trolley. Bueno, en la época sí, por supuesto. Y yo me acuerdo que la primera vez que escuché hablar del Trolley, yo trabajaba de director de arte en una especie de agencia cautiva, ¿no?, que tenía Hello Kitty acá en Chile, ¿no? Ajá. Entonces este era un holandés que se llamaba Ray van Maurik y me reclutó a mí porque yo había trabajado en una agencia de publicidad con otros artistas para que yo le hiciera el trabajo de Hello Kitty. Y entonces un día llegó Pablo Lavín, ahí porque conectaba no sé por quién, porque necesitaba hacer como la ficha de invitaciones, unas entradas de invitación para el Trolley, y ahí por primera vez escuché hablar del Trolley, ¿no? Eso ha sido el año 83 creo que fue cuando partió el Trolley, ¿no? Sí, cuando se estaba partiendo. Entonces por primera vez que escuché hablar del Trolley fue ahí, y por supuesto a la semana después yo ya estaba ahí en alguna fiesta, ¿no? ¿Cómo eran esas fiestas? ¿Qué pasaba ahí? Bueno, la verdad es que muchos de nosotros nos conocíamos, entonces era un lugar de encuentro de muchas personas que formábamos parte del ambiente de la época, que todavía, claro, no le llamábamos underground, pero poco a poco se fue configurando y ahí confluían muchos de los que habían sido compañeros míos en la universidad, ¿no es cierto?, algunos músicos, el mismo Silvio Paredes, que fue el que me contactó también con el ambiente de la música, que Silvio era compañero mío en la Universidad Católica cuando estudiábamos arte, otros artistas también como Carlangas, no sé. Bueno, la verdad es que, claro, era un círculo bastante pequeño, yo creo que no serían más de 300 o 400 personas y nos conocíamos casi todos, ¿no? Nos habíamos visto. Entonces, la verdad es que, claro, eran fiestas bastante caóticas, muy interesantes también porque era una forma de acercarse también al teatro experimental, de acercarse a las bandas que estaban emergiendo, ¿no es cierto? Y todo, la verdad, era algo muy... como decía yo, muy emergente, muy caótico, todavía no con mucho formato, ¿no? No tenía este formato que estamos acostumbrados hoy día dentro del mundo del espectáculo, sino que era mucho más informal, ¿no? Uh-huh. Era mucho más informal todo, y claro, y ocurrían cosas también, ¿no? Siempre me acuerdo a veces cuando tocaba algún grupo punk, no sé, Los Fiscales u otros, que llegaban los punks y se ponían adelante y empezaban a saltar y empezaban con los choques, ¿no? Entonces a veces se armaban peleas, ¿no? Pero también era parte de eso y uno tenía que saber lidiar con eso para que no te llegara algún combo, ¿no? Pues tú no eras punk en ese momento. No era punk, pero no, más bien, o sea, yo no sé qué es lo que era en realidad, porque todos andábamos con distintos trajes y tenías y peinados, ¿no? Yo me distinguía siempre, y se recordaba el otro día Pablo Lavín, porque tenía una chaqueta negra, todos teníamos la chaqueta negra, ¿no es cierto? Pero en la solapa yo tenía enterrado un prendedor, ¿no? Y ese prendedor era una pata de una ave rapaz, que seguramente era un peuco o algo así, y no sé si me lo regaló la Verónica Astudillo, alguna de las chicas amigas me lo regaló, porque claro, a mí me decían el diablo, ¿no? Porque tenía una perita así negra con una punta hacia abajo, ¿no? Entonces todos teníamos distintos apodos y bueno, era parte también de este ambiente local, ¿no? Y además que en realidad al final parecía todo un poco hostil, pero en realidad eran todos chicos buenos y que andábamos disfrazados y andábamos pasándolo bien, ¿no? Y personajes, ¿no? Que habían, me acuerdo que entre otros había un chico que le decían el feto, ¿no? Que no sé, el feto, que yo no sé por qué no apareció aquí en las fotos, ¿no? Que era un punk, un chico que en esa época había tenido unos 13 años, 12 años, bastante chico, ¿no?
y que andaba en los carretes. Yo me acuerdo que lo tenía adoptado entre la Patricia Rivadeneira y la Thaía Gómez, todas estas Cleopatras, y andaban como con este niño para todos lados, ¿no? Que era como, pero que era un niño súper punk y agresivo, ¿no? Y como, el feto. Y que tomaba drogas con nosotros, me acuerdo. Entonces, con 13 años, qué bonito. Claro, o sea, una cosa bastante constructiva, ¿no? Si lo pensamos hoy día desde el punto de vista de la infancia, claro, un niño adelantado. Yo no sé qué habrá sido de él, ¿eh? A ver si te estás escuchando ahora, está diciendo, la culpa fue vuestra que me metisteis en las drogas. Bueno, yo no sé, ojalá que hoy día sea otro chico, porque la verdad es que había muchos chicos metidos también ahí. Había otro que era, yo tenía en esa época, tenía 25, 28 años, entre los 25 y los 28 años, participaba o más en estas fiestas, ¿no? Yo me acuerdo que había otro chico también que era Christian Freud. Christian Freud era el roadie de los electrodomésticos. Y ahora él, claro, tiene un estudio de sonido y es un tipo que se dedica a la arte escénica, a la grabación, al sonido, al nivel publicitario, produce bandas, etcétera. Entonces es alguien que, digamos, salió bien parado de esta situación. Pero en esa época nosotros lo tratábamos como un niño, no tenía 14 años y andaba ahí tirando cables, ¿no? Y haciendo, de hecho, en el video de la exposición aparece él, porque está ahí montando, haciendo montaje, uno de ojos claros, así como medio de pelo castaño, ¿no? Que aparece, creo que andaba con una camiseta rosada ahí en el video, si no me acuerdo. Los que vayáis a ver la exposición, claro, fijaos en el vídeo para identificar a Cristian. Claro. En ese momento tú acababas de salir de la universidad. Sí, yo he egresado el año 82, claro. Algo que nos cuenta Silvio Paredes es la importancia o la influencia que tuvo en su forma de encarar la mezcla entre artes visuales y música Eduardo Vilches. Sí. ¿En tu caso también fue así? Bueno, sin duda, Eduardo Vilches fue nuestro profesor y yo diría como un poco nuestro mentor en muchas cosas, pero no es que él nos hubiera empujado a hacer cosas, sino que más bien fue por su forma de ser, su forma de corregirnos y una cosa como entre distante y cariñosa que tenía, ¿no? de tratarnos. Quizás fue, yo creo que lo más influyente para nosotros, esa templanza que él tenía, ¿no? Yo creo que eso fue lo que más nos marcó de una manera u otra, y como cierta apertura hacia la experimentación, que fue lo que nosotros hicimos en ese tiempo cuando éramos estudiantes todavía. Experimentamos muchísimo y gran parte de los proyectos que nosotros hicimos en esa época, ¿no es cierto? Hoy día, claro, son proyectos históricos. Hace poco acabamos de hacer una exposición que terminó, no sé si lo supiste, en la Galería Arte Espacio, seguramente viste el diario que hicimos, ¿no? Y que recoge como toda esta experiencia. Claro, hoy día todo esto pareciera ser nostálgico, ¿no? Pero es historia. La verdad es que hay historia, y una historia también muy mal recogida y muy mala vida dentro del espacio local. No me quiero ir por ese lado todavía, seguramente me va a preguntar por eso después. Pero volviendo a Vilches, ¿no es cierto? Y lo que mencionaba Silvio, sin duda que él fue una figura señera, junto con Carlos Gallardo, que era su ayudante, que también formaba parte de todo este grupo de experimentación que teníamos en la Universidad Católica, ¿no? Son los artistas del desplazamiento. Entonces, claro, Vilches fue efectivamente un maestro, y un maestro también como con una ética muy clara, muy definida, Entonces, que por un lado a mí me molestaba, quiero decirlo de alguna manera, porque claro, nosotros éramos más pillos, por así decirlo, éramos más jóvenes, y él no tenía como esta cosa como mucho más alemana, ¿no? Como muy pulcra, bueno, su obra también lo es, ¿no? Nosotros éramos un poquito más desordenados, ¿no? Y en eso, claro, yo creo que él no colaboró con eso. No le gustaba la onda que estaban tomando las cosas. No. Pero otra de las cosas importantes que ocurrieron en esta Facultad de Artes de la Católica, no sé si en tu caso también fue importante o no, fueron estas fotocopias famosas de Luis Kantmitzer, que tienen ya como un rango de mito. Claro, bueno, yo lo menciono muchísimo en el texto que escribí, se menciona varias veces también en esa separata, en ese diario que hicimos, ¿no es cierto?, de catálogo de la exposición. Porque la verdad es que, claro, algo que después me acuerdo una vez cuando conocí a Kantmitzer en los años 90 en una bienal en Brasil, entonces yo le comenté esto y él me dijo, nunca pensé que ese catálogo, que era como algo tan ridículo que habíamos hecho, ¿no es cierto?, iba a tener tanta importancia y tanta resonancia en un grupo de jóvenes como ustedes. Y porque, claro, para nosotros eso se transformó como una especie de santo y seña, como una especie de manual de cortapalo, para darnos apertura a hacer lo que estábamos haciendo, porque en rigor, desde el punto de vista académico, la única exigencia que se nos pedía a nosotros era como justificar teóricamente cuáles eran las operaciones visuales que nosotros realizábamos.
Y entonces ahí como que se nos dieron ciertas herramientas que tenían que ver como con la idea de que nosotros sacamos de ahí, ¿no es cierto?, que era desplazar los códigos del grabado hacia otros formatos de producción que tenían que ver con el concepto de serialidad, y que es lo que también se conocía como múltiple. O sea, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en la obra de Boyce, muchas de sus obras son múltiples, Sí. y hay empresas que se dedican hoy día a producir múltiples, ¿no es cierto? Y en el caso de Boyce también, en Italia hay un empresario que se dedica a producir los múltiples de su obra, ¿no? Así llamaba su trabajo también Lydia Clark y Elio Toisika, ¿no? Exacto, claro, y que en el fondo tenía que ver que con un aspecto más de reproductibilidad, ¿no es cierto?, en términos de un objeto que se podía reproducir, pero que al mismo tiempo para nosotros lo que importaba, ¿no es cierto?, era, sobre todo en el caso mío, era la vinculación que esto tenía con el pedido original del taller, que en este caso, por ejemplo, teníamos que hacer técnicas de grabado, silografía, punta seca, agua fuerte, etcétera. Entonces, lo que nosotros hacíamos era colgarnos como de esta visión de los significantes materiales que existían en estos recursos gráficos de la técnica, ¿no es cierto?, del grabado, para transformarlos en recursos que se explotaban después en términos objetuales. Sin ir más lejos, por ejemplo, la madera, como un recurso industrial, ¿no es cierto? Tú vas a una barraca y te encuentras con la madera como un producto industrial. Entonces, esa misma madera es la que tú compras para hacer un grabado. Pero yo decía, bueno, ¿qué es lo que pasa si esta madera yo la pongo y la multiplico y hago otras cosas, ¿no? O tras un concepto yo tomo esto, digamos, como un concepto preindustrial, ¿no es cierto?, para producir una extensión del grabado que luego terminó llamándose desplazamiento, y que fue un rótulo más o menos acuñado por Nelly Richard y las conversaciones que teníamos nosotros. Yo creía que venía de Vilches, lo del desplazamiento del grabado. No, porque lo que pasa es que Nelly Richard, ella comenzó a hablar de los desplazamientos en un texto. Ajá. Que ella escribió a propósito de los trabajos que nosotros hacíamos en el taller de grabado con Vilche. Ya. Entonces ella hablaba de desplazamientos como una operación, ¿no? Ya. Como la operación de desplazar, digamos, estas técnicas del grabado hacia otro contexto, ¿no?, que tenía que ver también con el contexto social y político de la época, ¿no? Porque también otros artistas ya hacían un poco eso, que era, por ejemplo, el desplazamiento de los soportes materiales, ¿no? Desplazar la tela a un colchón o desplazarla, que todos lo hicimos eso, ¿no es cierto? Entonces, esa palabra que ella lo usó como poéticamente, después se convirtió en un concepto que nosotros lo acuñamos como desplazamientos del grabado. Perfecto. Claro. Bueno, cierra el trolley en el año 86 y aparece Matucana 19 y ahí aparece también el Diablo Duclos. El diablo. Y lo que haces ahí, lo primero que haces, según creo saber o creo que me has contado, es esta escenografía para el concierto de electrodomésticos, Sí. que es una de las primeras actividades, de hecho, de Matucana 19. Y ahí ya pasas absolutamente de cualquier tradición. Porque el material Claro. que usas es totalmente original. No sé si se había visto algo parecido en Chile a lo Bueno, que hiciste. lo que pasa es que por mi cercanía con Silvio y con los electrodomésticos, nosotros vivíamos juntos, ¿ah? Una de las premisas, ¿no es cierto?, tenía que ver con este aprendizaje que habíamos hecho también en la universidad, y por lo tanto, para los electrodomésticos, la propuesta no solamente era musical, sino que era una propuesta visual. Ujú. Entonces, en su primer álbum, que fue Viva Chile, ¿no es Viva cierto?, Silvio hizo más bien como la propuesta, porque fue parte también de su tesis de grado. Sí. Pero después, cuando nosotros ya empezamos a compartir y a vivir juntos, y yo me involucré mucho más con la banda, ¿no es cierto?, entonces ellos delegaron en mí toda esa propuesta visual. Entonces yo era como un integrante más, digamos, pero que no tenía que ver con la música, sino que tenía que ver con esa otra parte, ¿no es cierto?, que tenía que ver con su visualidad. Eso no era común tampoco, ¿no? Que alguien de artes visuales colaborara con una banda de música. En ese tiempo no, porque recién habían surgido los videoclips, recordemos la década de los finales de los 70, los 80, ¿no es cierto?, con el auge del videoarte. El videoclip se hace como extensivo también a la televisión y a la difusión de la música de la industria, ¿no? Ujú. Entonces, claro, ahí la visualidad comienza a tener un rol preponderante, porque para nosotros, por ejemplo, que éramos con todo este grupete de artistas que participábamos en estas fiestas, no solamente ahí, tú sabes que había muchos otros lugares también, ¿eh? Y este underground, ¿no es cierto?,
Entonces también nuestra visualidad era importante, nos vestíamos de una manera, nos peinábamos, o sea, había como una preocupación y una propuesta que se traducía también en visualidad. Por lo tanto, no era casual tampoco que hubiera esta preocupación. Muchos grupos las tenían, pero más bien desde el vestuario y más que desde la puesta en escena. Entonces cuando se lanzó Carreras de Éxito, o sea, cuando se empezó a trabajar en esto, llegó un productor musical que era de la EMI, que de apellido Quirós, no me acuerdo si se llamaba Luis Quirós, Max Quirós, se llama Max Quirós, sí. Y Max, que era un tipo joven y como también un poquito más en la onda de nosotros, entonces a él le interesó muchísimo esto que había esta cercanía y que yo iba a hacer el diseño de la carátula, etcétera. Entonces yo en esa época trabajaba en una agencia de publicidad, entonces con Vargas, ¿no? No, todavía no. No. Después me asocié con Vicente Vargas, eso fue el 88. Ya. Entonces yo trabajaba en una agencia de publicidad que era de Francisco Seges, el editor. Ajá, sí, claro. Seges, y entonces me acuerdo que, claro, yo ya tenía muchos conocimientos y que había adquirido también antes haciendo dirección de arte con Hello Kitty, donde Silvio trabajó conmigo también ahí. Nos contaba, sí. Entonces ahí también fue una formación para muchos de mis ex compañeros que pasaron por ahí, porque en el fondo formarse en la industria de las artes gráficas era muy distinto que las artes visuales que tenían otro fin. Aquí había un pedido, había un cliente, entonces había un enfrentamiento distinto y también había que resolver un problema de una manera más o menos rápida, no era como dar estas tandas, ¿no es cierto?, de esperar, de que uno se haga una vuelta y volvía a pintar, ¿no? Aquí, o sea, tú tenías que entregarlo en unos tantos días y se acabó, ¿no? Bueno, y como yo tenía ese manejo, entonces lógicamente fui el primer encargado, y además como yo vivía con los electros y teníamos estas conversaciones y hablábamos de estas propuestas, al mismo tiempo yo también ya tenía como toda una influencia que venía desde la revista Interview, que hacía Andy Warhol, ¿no es cierto? Ajá. Hasta... ¿Cómo te llegaba la revista Interview a tu casa? No, yo no tenía una suscripción, pero yo me acuerdo que de alguna u otra forma nos arreglábamos para tener esa información. O sea, muchos de los que trabajábamos en publicidad teníamos acceso a las revistas de arte también, de repente el Arte in America, todas estas revistas, yo tenía acceso. Entonces yo tenía un ámbito de información también mayor, y por lo tanto, como todas estas tendencias internacionales confluían también dentro de las propuestas que nosotros hacíamos, todo eso influyó también dentro de la propuesta visual que nosotros hicimos, ¿no?, con los electros. Y esto partió primero con el álbum, ¿no es cierto?, Carreras de Éxito, y la propuesta de la carátula del cassette, que es muy linda, ¿no es cierto?, junto con el afiche, y con el lanzamiento también del álbum en el Teatro Providencia, ahí se hizo. Entonces ahí fue donde más se jugó esto, porque en el fondo lo que llegó a Matucana de 100 después fueron un poco como los restos de lo que había sobrado de esta otra escenografía, y que los readaptamos ahí, y que era una cuestión muy precaria también, y tal como yo contaba a algunos estudiantes hoy día, ¿no es cierto?, y en esa época todo esto se hacía de una manera absolutamente gratuita, y era como algo como... había un espíritu, ¿no?, un espíritu de vanguardia, un espíritu como de querer participar. Entonces muchos de los más jóvenes que nos veían a nosotros, que éramos un poco más grandes, más jóvenes, estoy hablando de 18, 20 años, ¿no es cierto?, y que participaban, también se acercaban a esta escena, ¿no es cierto?, entonces nos veían con un poco de admiración y querían formar parte de eso. Y toda esta gente, no es que nosotros los reclutáramos, sino que ellos alegremente se acercaban, digamos, y se ofrecían. Te fijas, oye, yo colaboro con esto, yo me consigo tal cosa, yo ayudo a martillar, no sé, yo ayudo a armar la escenografía. Vicente Vargas, por ejemplo, hizo el cartel con las letras. Yo le pasé el prototipo, ¿no es cierto?, con las letras en cirílico, que ya eso es una obsesión para mí. Yo estaba muy obsesionado en esa época con la vanguardia rusa, y por lo tanto de ahí también viene esa obsesión de cambiar las letras, y sobre todo por una cuestión contracultural, porque en plena dictadura escribir en cirílico un nombre era como un desafío, ¿no es cierto?, porque era como poner la olla y el martillo. Entonces convertir estas letras, yo hice como una especie de transcripción, que sonaba como electrodoméstico escrito en ruso, pero en realidad yo creo que en ruso debe ser electrodomestici o algo así, ¿no? Te lo puedo confirmar, porque ¿sí? Yo estoy en Rusia viviendo, así que te lo voy a confirmar. Pero más o menos como debe ser una fonética parecida. Bueno, lo que podéis ver en la exposición Ander es una vitrina dedicada al trabajo de Arturo,
en el que vais a poder ver un afiche que hizo con Silvio Paredes, también esta carátula de carreras de éxitos y bocetos hechos a mano por ti, con lápiz, Claro. de esta escenografía que ibas a hacer en Matucana 19 en el concierto de Electrodomésticos. Sí. Y que era una locura, Sí. porque ahí no solo había elementos estéticos, tridimensionales, muy cercanos al op art, Sí. ¿no? Sino que incluso había la idea de una cebra. Sí, habían animales, claro. La idea Cuéntame era, cuál era la idea original. claro, la idea original era así y que fue algo que aplicamos en ¿cómo se llama? En el recital del Teatro Providencia, ¿no? Cuando hicimos el lanzamiento oficial de Carreras de Éxito, porque este se llamó Aires de Alburquerque porque ya se había hecho el otro y se incluyeron algunos temas nuevos, etcétera. Entonces, por lo tanto, ya no era Carreras de Éxito nomás, sino que era como recoger todo, ¿ah? Pero la idea original era una idea bastante interesante y delirante porque había una cebra que finalmente no pudimos conseguir una cebra viva, pero conseguimos una que era como una especie de caballo de escenografía que había conseguido la Verónica Astudillo y que lo pintamos como cebra. Ahí estaba puesto en el escenario, había una piel de tigre también que estaba puesta atrás, ¿no es cierto?, estirada, ¿no es cierto?, estas letras que había hecho Vicente Vargas. En esa época ni siquiera teníamos papel autoadhesivo, entonces era papel pegado con spray adhesivo, ¿no es cierto?, como usábamos en esa época, como que se hacía todo a mano, ¿no? O sea, era como una estética muy cubana también, en ese sentido, como esta cosa de hacer las cosas como bien hechas, pero con muy pocos recursos, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, también había un video que, primera vez que se metía un video dentro de un concierto, ¿no? Y claro, no logramos conseguir, no existían los proyectores de ahora, conseguimos uno que era como de 1 metro por 1 metro, un proyector gigante que tenía 3 tubos, uno rojo, uno verde y uno azul, ¿no es cierto? RGB, rojo, verde y RGB y azul, claro, sí, RGB. Y blue, sí, azul. blue, sí. Y me acuerdo que se veía y la distancia no podíamos ponerlo muy lejos porque si no la imagen no se veía bien, etcétera. Y era una pantalla chica, tendría 2 metros por 2, no podía ser más grande. O sea, era todo bastante menos espectacular de lo que son hoy día cuando uno era un concierto de Kraftwerk o de cualquiera de estos grupos, ¿no? Pero para el momento y para lo que se podía hacer acá en Chile era bien espectacular, ¿no? Porque esta pantalla de video, por ejemplo, tenía una sincronización con los temas, ¿no? Yo había hecho como una especie de guión en donde, por ejemplo, cada uno de los temas tenía como una introducción y esa introducción lo hacía un actor que también había trabajado gratis para nosotros, ¿no? Y contaba todo un guión que nosotros hablábamos, ¿no es cierto? Y hablaba como en ruso, ¿no? Hacía como una serie de declaraciones, etcétera, ¿no? Y como iba introduciendo cada uno de los temas, ¿no? Ahora, la verdad es que el sincro con el concierto fue mucho menos espectacular de lo que habíamos pensado porque hubieron varias fallas, pero nadie se dio cuenta porque la iluminación, el concepto, las lonas colgadas que habían atrás, no habíamos colgado unas lonas de camión, por ejemplo, y toda esta cosa como espectral que se producía con los músicos en escena y con toda esta puesta en escena fue una cosa bastante espectacular. Yo lo que lamento, y algo que en esa época también muchos de nosotros no nos preocupábamos, es de haber hecho un registro de eso. Claro. Porque yo entiendo que algunas personas sacaron fotos, pero ahora que tratamos de conseguir, fue muy poco el material que encontramos al respecto. O sea, no habían grabaciones. Afortunadamente, lo de Matucana 100 fue registrado en ese momento por Enzo Blondel, que era como el único que andaba con cámara en estos eventos. Y ahí nosotros pensábamos que efectivamente el productor, que fue Mauricio Peralta, que él tenía equipos de grabación, iba a registrarlo, pero él yo creo que estaba tan preocupado de toda la puesta en escena y que le pagaran las entradas y que no salir para atrás, porque todos salimos para atrás en el sentido de que no ganamos un peso. Incluso creo que quedaron debiendo plata en el teatro, yo no sé, ¿no? Pero era todo bien desastroso porque no éramos empresarios nosotros, ¿no? Me llamó la atención estos objetos que diseñaste, que era un cono de color como morado, una tabla de planchar real que pintaste en fucsia, que por cierto es el color que adoptamos también como el color identificativo en esta exposición. Esas ondas también, que de nuevo venía como de arte cinético, ¿no? ¿Qué referencias tenías para hacer eso? Bueno, la verdad es que yo diría que para mí por lo menos fue como una quizás de mis primeros proyectos postmodernos en términos como de concepto, ¿no? O sea,
o sea, no en el concepto de Jameson, ¿no? Pero sí en el concepto de lo que en ese momento podíamos entender como posmodernidad, que era como esta fusión de estilos, ¿no es cierto?, que venían desde la modernidad y que tenían como distintas referencias que multiplicaban, digamos, su ámbitos de conocimiento, porque por ejemplo para mí el tema del arte op, claro, era algo que tenía que ver más bien con las retículas que nosotros usábamos con letra set, por ejemplo, que habían como muchos patterns, ¿no es cierto?, como estos templates que se usaban para diseño. Entonces yo me acuerdo que habían retículas así que tú cortabas y venían con estas formas op. Ya. Entonces cuando hacíamos los diseños usábamos mucho esa referencia. Y eso era algo que me había pesado mucho dentro del cassette de los electrodomésticos, pero que no lo incluí. Entonces después apareció por ahí. Después la piel de tigre, por ejemplo, esta me recordaba un poco las épocas del colonialismo, los safaris, ¿no? Entonces tenía mucho que ver también con esa idea, ¿no? Así como las letras en cirílicos que para mí, tal como mencionaba antes, siempre tenía rondando el tema de la vanguardia rusa y sobre todo el conflicto que hubo cuando aparece Stalin, ¿no es cierto?, después de la muerte de Lenin, y Stalin cierra las escuelas de vanguardia y manda a todos los vanguardistas de vuelta a la casa. Entonces esas noticias a mí me habían impactado muchísimo, y justo había empezado todo este periodo de la Glasnost. Entonces es algo que está rondando y que aparece ahí. Entonces en ese sentido yo diría que la posmodernidad en mí operaba como una especie de flashback permanente de información, que era lo que iba apareciendo dentro de esta propuesta escenográfica y visual que tenía que ver con los electrodomésticos, y que se identificó muchísimo también con el espíritu del álbum, porque incluso el nombre Carreras de Éxitos, que lo conversamos muchísimo, yo me acuerdo, porque yo en un momento llegué con esa propuesta y como que no me pescaron mucho, pero después me acuerdo que yo contaba y le decía a Carlos y a Silvio, oye, pero si Carreras de Éxito era un disco que tenía un vinilo, ¿no es cierto?, que tenía mi padre, de Fausto Papetti, en donde aparecía y decía Carreras de Éxito. Entonces sí, claro, y ahí resonaba porque al final había una canción en italiano, por ejemplo, como ¿cómo se llamaba esa? El que está en el álbum, no me acuerdo. Bueno, estaba esta otra de Chop Suey, por ejemplo, que en un momento en los coros cabezas decía tu Klosniev, porque era en alusión a esta idea, a esta fijación mía con Lenin y con la vanguardia rusa. Entonces yo creo que lo interesante también de esto y de todo ese proceso creativo era como la confluencia de todas estas referencias que de alguna manera nos llegaban, y que nosotros, a pesar de que no estábamos tanto en la postura política desde el punto de vista, por ejemplo, del Partido Comunista, sino que éramos una contracultura, ¿no? Éramos una contracultura que recogía de una manera u otra una postura política también, ¿no? Y que era una postura revolucionaria, una postura de vanguardia, ¿no es cierto? Y que yo lamento mucho que se haya perdido también. O sea, yo sé que todo esto hoy día cuando lo vemos suena como nostálgico, ¿no? Y la nostalgia yo la encuentro muy perniciosa, por un lado, porque suena un poco a cagá, ¿no? Pero por otro lado también nos deja ver como quizá uno de los últimos estertores, ¿no es cierto?, de ese espíritu colaborativo que tenían las vanguardias, ¿no? Y que nosotros aplicamos de una manera. O sea, lo que ocurrió en Chile en esa época, entre el año 77, cuando se inicia la escena avanzada, y todo el periodo posterior que decanta en esta escena underground, tiene que ver efectivamente con un fenómeno de vanguardia que ocurre en una dictadura, ¿no? Y entonces, y eso es lo maravilloso, y algo que aquí, por ejemplo, dentro de la historia del arte en Chile no se ha rescatado de esa manera, ¿no? Sino que se ha rescatado como una especie de anécdota nomás, como que era en dictadura. ¿Por qué crees que ha pasado eso? ¿Por qué crees que no se ha rescatado? Porque yo creo que falta una visión historiográfica, ¿no? Falta una visión historiográfica. Pero sí la ha habido con la escena de avanzada, ¿no? Sí, pero la diferencia es que con la escena avanzada, por ejemplo, siempre hubo como una especie de oficialidad, ¿no? Porque Nelly Richard como que instaló una voz, ¿no? En cambio esto otro como era underground y no tenía como una voz teórica tan contundente, entonces quedó un poquito como al alero del otro y como una especie de resabio, pero yo creo que es totalmente continuo, es un movimiento continuo, ¿no? Y que yo creo que así como ocurrió por ejemplo con el arte neoconcreto en Brasil, ¿no es cierto?, y que hoy día es como el eje principal para contar el relato del arte brasilero, aquí pasa lo mismo, ¿no?
O sea, la historia avanzada y el underground eran exactamente lo mismo. De hecho, por ejemplo, Eugenio Dittborn, Carlos Lepe, todos ellos fueron al concierto de los electrodomésticos. Ellos fueron a ver el concierto de los electro y les llamaba mucho la atención lo que estaba pasando con todos estos jóvenes, y iban a la nona, por ejemplo, de repente aparecían por ahí. Claro, eran como un poquito como distantes porque no sabían, no entendían un poco todo este tema del alcohol y de las drogas, ¿no es cierto? Que era parte como de la fiesta, ¿no? Porque era una vanguardia festiva, ¿no? Era como más dada en ese sentido, no era como una vanguardia tan militante y tan seria como la escena avanzada, ¿te fijas? Pero de una manera u otra tenían mucho que ver, las dos situaciones, sobre todo si pensamos a nivel de lo que pasó en la música y en el teatro, porque esto otro pasó en las artes visuales, y en las artes visuales, claro, confluyeron gente de teatro, confluyeron gente del cine, de la poesía, de otras áreas, ¿no es cierto?, porque era una forma de estar ahí, pero aquí el under también fue como el destape, por así decirlo, o la apertura, ¿no es cierto?, para dar paso ahora a estas vanguardias que ocurrieron dentro de este otro fenómeno que tenía que ver con la arte escénica. Yo no sé si tú también acudías a Matucana 19 a otro tipo de actividades que tenían lugar allí, no sé si a eventos de artes visuales, otros conciertos. Sí, fui varias. ¿Hubo algo que te marcó, que te fue importante para ti? Bueno, lo de Coboseo, yo no lo vi el día que se hizo, sino que lo vi después. Sin caballo ya, ¿no? Sin caballo, claro. Y lo encontré muy interesante, muy importante. Claro, para mí siempre esa obra tuvo como una especie de recuerdo, un revival de la obra Ifigenia de Boyce, ¿no? por el mismo caballo. Y también Yanis Kunelis, ¿no? Cuando pone los caballos en Venecia. Galería, sí. En Venecia fue eso, en la Bienal. Y en Turín también lo hizo. En Turín también lo hizo, claro. Entonces, pero más allá de esa referencia, a mí lo que me pareció interesante de eso era como, claro, esta propuesta como también en un lugar que no era una galería de arte, porque a pesar de todo, la escena avanzada era muy deudora o depositaria, por así decirlo, de cierta oficialidad, ¿no es cierto? La Galería Sur, el Museo de Bellas Artes, los espacios como el Goethe, ¿no? El Goethe, claro, como los espacios como más consolidados, o sea, no existía este concepto de exhibir en un galpón abandonado, por ejemplo, ¿no? Y eso a mí me pareció quizás lo más interesante, porque generalmente cuando yo veía exposiciones en Matucana 19 eran como un poquito más punky y eran cosas de menor calidad, o sea, no había una propuesta de artes visuales que fuera más contundente, ¿no? Y en ese sentido lo de Coboseo quizás fue lo más contundente que ocurrió ahí en ese momento. Es lo mismo que pasaba en el trolley, ¿no? Eran como más bien los pintores así como más amigos, y eran pintores, no había como este concepto de instaladores. Claro, de repente algún video artista había por ahí que eso funcionaba mejor porque tenía otro lenguaje, ¿no? Pero no existía ese concepto de vanguardia artística metida ahí, ¿no? Entonces eso me pareció gravitante y muy fundamental, digamos, en términos de aparición, ¿no? Porque lo otro me parecía mucho más flojo, ¿no? En términos de calidad. Varias escenas que, como dices, no solo pasaban cosas en Trolley y Matucana 19, también estaba Caja Negra, Normandí, Mapocho, etcétera, Claro, etcétera. claro. Pero fueron fugaces, fueron escenas fugaces que como máximo duraron 4 años o 3 años. Sí, pues que esa es la gracia que tiene la vanguardia, ¿te fijas? Que en el fondo es como un fantasma, ¿no? Que está ahí y que cuando tú lo quieres capturar ya desapareció, ¿te fijas? Que es lo que trata de hacer el capitalismo hoy día, ¿eh? O sea, el neoliberalismo canceló las vanguardias. O sea, perdona que me vaya a otro lugar. Es que te iba a preguntar eso. Que claro. Al final, en el 89-90, como que desaparece esa ansia de hacer cosas por parte de esta generación de artistas. ¿Qué pasa ahí? Claro, porque de alguna manera yo creo que todo esto se empieza a institucionalizar, ¿no? Nosotros los mismos artistas, yo mismo por ejemplo ya estaba cansado porque durante los años 80, inmediatamente cuando yo egresé de la universidad, me puse a trabajar en una agencia de publicidad y me creé como otro oficio, porque como artista yo sabía que no podía sobrevivir, ¿no? Entonces me creé un oficio que era distinto a las artes visuales, ¿no? Y que era este oficio como diseñador gráfico, director de arte. Trabajé en varias agencias de publicidad, fundé un estudio de diseño también con Vicente Vargas, que nos conocimos también en medio de este under, ¿no es cierto? Entonces, claro, como que llegó un momento también de un cansancio, porque
no podíamos seguir produciendo así, ¿te fijas? ¿Ah? Yo hice mi primera exposición individual en el año 85 en la Galería Bucci, donde mostré los huesos humanos en el suelo, en plena dictadura, y después el 89, justo cuando ya estaba cerrando y había sido el no, yo hice otra exposición también muy contestataria que se llamaba La Isla de los Muertos, y que eso fue en una galería también que duró 2 años, que era del Instituto Arci en ese momento, que después fue la Universidad Arci, y se llamaba Galería Ojo de Buey, donde puso Dávila, Díaz, mostró lo de Lonquén ahí, y yo mostré esta otra exposición. Y entonces me acuerdo que en esa época tenía yo una deuda con la madre de mi hijo, de estas deudas de, ¿cómo se llama?, de pecuniarias, de manutención, ¿no es cierto? Y entonces me andaban buscando la policía de investigaciones, y yo entonces tenía pintada en mi casa sobre las cortinas de la casa o las sábanas, porque no tenía telas para pintar, era muy pobre, y pintaba con materiales muy baratos, etcétera. Entonces cuando me llegaban los avisos, yo enrollaba las telas y me las llevaba y me iba a otro lado para seguir pintando, porque estaba preparando la exposición esta de la Isla de los Muertos. Entonces una cosa, eran como unas telas en fuga, como alguna vez dijo la Paulina Weber, la hija de John Weber, este galerista de Nueva York, que escribió un texto para mí en una exposición que hice en Milán después. Entonces hablaba de las telas en fuga, porque de alguna manera u otra era parte como un poco del ambiente. También éramos súper under, ¿no? O sea, yo de repente no tenía plata para pagar la luz, el arriendo. O sea, bueno, yo creo que a todos los jóvenes eso les ocurre, ¿no? Pero claro, ya no éramos tan jóvenes, ya tenía, no sé, 29 años, 30 años, entonces debería haber tenido un trabajo como... porque justo nos dejamos el tema de la agencia con Vicente, yo seguí trabajando por mi cuenta, pero tenía trabajo esporádico, y la verdad es que claro, también yo creo que eso generó un cansancio muy grande para muchos artistas, y lógicamente todos buscaron de una manera u otra, más que institucionalizarse, crear algunas vías en donde uno pudiera sobrevivir de una manera un poquito más digna, ¿no? Y claro, ese espíritu de vanguardia de alguna manera sucumbió ante el capitalismo, sucumbió ante el capitalismo porque ojalá hubieran sido que el capitalismo hubiera querido comprar esas obras, ¿no?, esos restos, pero eso no ocurrió tampoco. No ocurrió porque si no, esos restos estarían conservados y la exposición habría tenido mucho más recursos que los que hay ahora, ¿no? Totalmente. Pero sí, claro, todos tuvimos que virar un poco, incluyéndome, ¿no es cierto?, hacia otros formatos en donde, claro, ya no había tanta resistencia, pero sí, de una manera u otra manteníamos ese espíritu contestatario. Yo seguía trabajando con osamentas humanas, seguí trabajando, digamos, todavía, sobre todo con toda la época entre el 90 y el 95, que fue cuando se hizo el informe de Verdad y Justicia, el informe RETIC, ¿no es cierto? Todos estos informes son los detenidos desaparecidos, y de ahí surge mi obra, por ejemplo, en el 95 con La Bandera de Hueso, ¿no? Entonces, claro, todo ese espíritu, como te decía, no es que se hubiera perdido, digamos, como que quedó escondido subterráneamente, pero lo que sí se perdió fue ese entusiasmo que había, ese entusiasmo y esa colaboración, O sea, nosotros los de entonces, como decía Pablo Neruda, ya no somos los mismos, ya no éramos los mismos, entonces ya no se podía, digamos, pensar de la misma manera, no se podía hacer todo de la misma manera, ¿no? Vamos a ir terminando ya esta conversación con Arturo Duclos, uno de los protagonistas de la exposición Under en Resistencia Cultural en Trolle y Matucana 19. La última pregunta que te quería hacer es si crees que hoy puede existir o existe o dónde existe contracultura. Bueno, yo creo que el movimiento social del año 2019 también fue una nueva vanguardia, ¿no? También Sí. de una manera u otra fue una nueva vanguardia. Lo que pasa es que ahora los actores son otros, ¿no? Los actores son otros, y efectivamente existe una contracultura, existe una contracultura muy instalada aquí en Chile, pero que yo creo que ha sido como mucho más militante que nosotros en términos de mantenerse al margen, yo quiero citar aquí, por ejemplo, algunos colectivos que quizás han hecho trabajos muy importantes, como ha sido la Yeguada Latinoamericana, por ejemplo, que es un grupo feminista, ¿no es cierto?, LGTB, o sea, que tiene mucha inclusividad, y que es un grupo bastante radical,
las tesis que a mí me merecen duda, me refiero a que las tesis hicieron un súper buen trabajo, pero yo creo que el trabajo se agotó ahí, ¿no? Ya. En cambio, creo que, por ejemplo, en La Yeguada hay un proyecto más ambicioso y con más proyección, ¿no? También, por ejemplo, muchos otros grupos LGTB, por ejemplo, y trans también, de diversidades sexuales, creo que hay mucho más propuestas hoy día, por ejemplo, que dentro de las mismas, de lo que podríamos llamar más vanguardistas, digamos, de las artes visuales o del teatro o incluso de la música, ¿no? Entonces creo que ahí es donde están instalados estas, y que claro, lógicamente para poder sobrevivir tienen que estar dentro de un margen. O sea, porque si no estuvieran en ese margen, inmediatamente se los comería el sistema, ¿no? Y yo creo que ellos han tenido una conciencia de eso, ¿no? Porque de eso se ha tratado. O sea, de todas maneras existe una escena under, por así decirlo, ¿no? Pero una escena como mucho más under que la que nosotros teníamos, porque hoy día, digamos, ser under acá es mucho más radical que en esa época. Ahí no, como que no había otro remedio, ¿no? Claro, ahí no había otro remedio, claro. Pero hoy día es una opción, pues una opción política Exacto. mucho más radical. Ya terminamos esta conversación con Arturo Duclos, un placer enorme, un lujo. Solo quería que nos recomendaras 2 canciones de esta época que fueran especialmente significativas para ti. Sí, estoy tratando de acordarme cómo se llama una canción de Depeche Mode que me gustaba muchísimo. Pero mira, te la voy a mandar después por WhatsApp. De acuerdo. Te la voy a mandar por WhatsApp. ¿Ah? Pero también yo quisiera destacar un tema de los electrodomésticos de esa Perfecto. época, que es Liggerezza, esta canción en italiano. Ajá, ok. ¿Ah? Porque de una manera u otra esa ligereza, ¿no es cierto? Esta ligereza, ¿ah? Que de alguna manera era como la tónica de esto, ¿no? Era quizás también la ironía más grande que había y el lamento más grande en términos de la profundidad con que nosotros trabajábamos, ¿no? Que toda esta cosa ligera, liviana, ¿no es cierto?, estilo Fausto Papetti, en lo profundo, ¿no es cierto?, ocultaba quizás mucho más de sazón y mucho más espíritu y cuerpo de grupo de lo que efectivamente vemos, ¿no? Fantástico. Muchísimas gracias, Arturo. Que esté muy bien. El podcast Under con A está grabado en la instalación Torre de Control, ejercicio de mediación dispuesto en la explanada de Matucana 100. Proyecto Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, línea de organización de festivales, ferias y exposiciones, convocatoria 2021. Colabora Cámara Chilena de la Construcción.